revelado por, hemos hablado, gloria a Dios, la última vez que Dios revela por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Ahí quedamos, aleluya. En las clases anteriores hemos hablado que Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesús y ahora por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Quien vaya conmigo, Romanos 8:16, por favor. Primero, hermano Alberto, ¿usted puede leer? ¿Usted lee el libro? ¿Ya? Ok. Revelado por su Espíritu, y ahí entramos en la enseñanza de Cristo sobre la oración. Romano. Gloria a Dios. Romano 8:16. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, la palabra es así. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Y quién da testimonio en nuestro espíritu? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces el Espíritu Santo, Dios revela a nosotros, aleluya, a Jesús por medio del Espíritu Santo. Dios revela por medio de su Santo Espíritu quién es Jesús, su palabra, su voluntad. Amén. Amén. Entonces, revelado por su Espíritu Santo. Hermano, por favor, ¿lo puede leer? Amén. Dios también se revela a través del Espíritu en cualquier lugar a que acepta la verdad acerca de Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu de Dios hace nueva a cada persona que cree. Lo que Dios ha hecho por otros, lo hará también en su vida. Si pone su fe en Dios, Él se le revelará a través de su Espíritu. Adore al Dios verdadero, ore y deje que el Espíritu de Dios le confirme lo que Dios ha hecho. Cuando haya sentido el poder de Dios en su propia vida, ya no habrá más que probar. Sabrá quién es el Dios verdadero. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios revela al hombre por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo nos revela sobre Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es que toma esa palabra y nos redarguye. Amén. El Espíritu Santo usa la palabra para convencernos de nuestra condición. El Espíritu Santo usa la palabra para mostrar nuestra condición y darnos esa oportunidad de poder recibir a Cristo. Amén. Porque, como hemos dicho en las clases anteriores, el hombre, por tener una naturaleza pecaminosa, no es capaz de poder llegar al Señor por sus propios méritos. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ahora, hoy en día, donde quiera que la palabra es predicada, o por medio de la televisión, o por medio de la computadora, o por medio de una persona, quizás hablando allí, el Espíritu Santo de repente te da trato con el hombre. De repente un hombre, por ejemplo, en su lecho casi muriéndose,
oramos por esa persona, el Espíritu Santo lo visita y lo redarguye. En ese momento ese hombre que va dejando el mundo, toda su vida pasa adelante. Quizás esa persona ve que mira todas las riquezas que yo tenía, mira cuántas mujeres tenía, mira cuánta gloria tenía, y ve en ese momento que todo eso es vanidad. Vanidad, porque el hombre vino al mundo desnudo, y desnudo, bueno, hablando así, desnudo, porque no puede llevar nada. Amén. Aún su ropa tampoco. Entonces, Así es. Claro. entonces, en ese momento el hombre se siente tan miserable, y esa persona dice, bueno, yo pensaba que todo eso es ilusión, una ilusión falsa. Amén. Todo, mira mi casa, mi dinero, ¿quién lo va a usar ahora? Y malgastarlo. Amén. Ese dinero que yo trabajé toda mi vida, ¿para qué trabajé tanto? ¿Qué es el sentido de la vida en ese momento? El Espíritu Santo, ahí tratando con el hombre, aunque sea en el último momento de su vida. Por eso es importante, hermanos, orar por los enfermos, orar por los perdidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que toca los corazones. Aún aquí el Señor nos ha puesto aquí. Hay que orar y ayunar por este barrio. Amén. ¿Por qué? Porque espiritualmente ellos están atados. Y hay que orar para que el Espíritu Santo puede redarguir sus corazones, abrir sus mentes, abrir sus corazones, para que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre, a ellos que ellos necesitan cambiar de rumbo. Ellos no pueden seguir así en la droga, no pueden seguir así maltratando a sus esposos, su esposa. No puede seguir viviendo una vida de borrachería y todas esas cosas, de borracho y de tantas cosas. Lujuria, corriendo detrás del viento. Por eso la iglesia aquí en la tierra, en lugar de tener problemas y de discutir y concentrar en las cosas que no valen la pena, la iglesia aquí en la tierra tiene un gran trabajo, misión. Primeramente, claro, ir y predicar la palabra a todo aquel que cree, no se pierda. Amén. Entonces, hermanos, no solamente eso, sino a orar. Porque la palabra dice en Corintios que el Dios de este mundo tiene los ojos vendados de los hombres. Ellos no ven, pero no ven. Espiritualmente están ciegos. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo todo el tiempo. Como Jesús dijo, yo siempre trabajo, como mi Padre siempre trabaja, y ahora el Espíritu Santo siempre está trabajando. Amén. En lo no creyente y también en lo creyente nosotros. Amén. Amén. Entonces Dios se revela por medio del Espíritu Santo. Bendito Dios. Gracias por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo uno no podía ver su condición. Cuando uno está en la oscuridad, uno no puede ver hasta que viene luz y puede ver la diferencia. Gloria a Dios. Así es, hermanos, que Dios, su Santo Espíritu está en este mundo. Y tú dirías, pero no lo vemos. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de mentiras, de injusticia, de maltratos, de abuso. Sí, el Espíritu Santo está aquí. ¿Y tú sabes dónde está? Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí el Espíritu Santo está. Gloria a Dios. Y algo maravilloso
que Él mora en nosotros. Gloria a Dios. Es algo maravilloso. El Espíritu Santo es tan importante, hermanos, porque Jesús dijo, yo voy, pero enviaré el Consolador, Paracleto, un mismo como Él en esencia, alguien como Él, como Cristo mismo. Y algunos pasajes lo llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mismo, morando en nosotros. Eso quiere decir, cuando el Espíritu Santo mora en alguien, es santificado, es santo. Ahora sabemos que la santidad hay posicional. En posición estamos santos en Cristo Jesús. Nuestra posición está en Cristo Jesús y es santo. Pero también hay una santidad progresiva, donde el Espíritu Santo usa quizás situaciones para tratar con nuestro carácter, para tratarnos, para ir a moldear nuestro carácter como a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todo eso y mucho más el Espíritu Santo hace. Y es lo que tenemos aquí en la tierra, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando estudiamos la palabra no podemos dejar al Espíritu Santo afuera. Si no, nosotros nos convertimos un teólogo sin misericordia, sin poder perdonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios mismo, enseñándote, pero al mismo tiempo uno va a quedar humilde, dócil, mansedumbre, manso. Y eso va muy bonito. Por ejemplo, cuando uno, el Señor le usa a uno para liberar a un endemoniado, por ejemplo. Y uno sabe que el Espíritu Santo fue que hizo eso. Pero hay algunos que, como ellos estudian la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, se hinchan, porque el alma es viciado a todo eso. Y quiere estar en primer lugar. Mira lo que yo hice. ¿Entiende? Tampoco uno no puede estudiar la palabra, por ejemplo, solamente estar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela lo que hay en la palabra. Amén. Va juntos. Y un hombre es regenerado, nacido de nuevo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo quiero unos de esos días, eso es lo que yo quiero hacer en el futuro, aprender más del Espíritu Santo. Eso tenemos que aprender más. Podemos aprender de cualquier cosa, pero el Espíritu Santo es aquel que Dios nos ha enviado. Amén. Y su palabra. Si lo contristamos, hermano, no hay nada. La gente toma eso como cosa muy a ligera. El Espíritu Santo es tan, como te digo, una persona santo, poderoso, majestuoso, porque es Dios mismo morar en nosotros. Si nosotros contristamos a Dios, entonces, hermanos, el Espíritu Santo no puede mover como quiera. El Espíritu Santo, Dios no quiere bendecir. Siempre Dios no quiere bendecir. Pero si tenemos el Espíritu Santo contristado, Él no puede obrar como quiera. ¿Entienden? Por eso es importante, cuando fallamos mismo, pedir perdón. Y yo digo personalmente, Espíritu Santo, si te he contristado, perdóname. Bendito Dios. Hermanos, seguimos ahora. Una pregunta, cada Sí. vez que vamos a poner, Martín, a ver, Diana. cuando siempre que el Espíritu Santo bautiza, ¿no? Cuando le da el don de lengua a la persona. Sí. Pero siempre que se habla en lengua, Oh, voy a hablar sobre eso. Hablar en lengua sí. es uno de los señales contundentes cuando una persona es bautizada en el Espíritu. Hay personas que se bautizan una vez y luego no hablan más en lengua.
en los libros, Dios le bendiga, en los libros de Hechos, vemos muchas veces que cuando Pedro, Felipo, Pablo, cuando pusieran la mano, porque Pablo preguntó, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? Ni siquiera lo conocemos. Porque fuimos bautizados con el bautismo de Juan el bautismo en agua. Pero es una señal contundente Sí. que cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, uno es bautizado. Uno no puede expresar con palabras, es algo que brota de adentro hasta afuera. Y como hay personas que hacen mucho movimiento, hay personas que quedan tranquilas, pero empieza a hablar lenguas que no pueden entender. Pero cada día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Se puede ser Porque bautizado. a veces habemos personas, quizá, que pensamos que cuando ya hablamos en lengua estamos llenos, siempre. Ay, no, no, siempre tenemos que estar en ese continuo Llenura. cada día, para ser lleno del Espíritu Santo. Sí, no es verdad, porque como le expliqué, como yo prediqué la última vez, pues hay un sello, el sello del Espíritu Santo, cuando todo el mundo que reciba a Cristo recibe el sello. Pero el bautismo es para recibir poder y también dones a veces, también ministerio. Pero eso no quiere decir que ya uno puede siempre seguir llenando de la presencia del Señor. Y ser lleno del Espíritu Santo y constante buscando su presencia. Uno llena, mira, si uno está llenando a sí mismo con la palabra, el Espíritu Santo viene. Si uno vive conforme o trata de vivir conforme la palabra y uno está siempre llenando, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, muéstrame, mira, dime, el Señor es gente así, Claro. que quiere ser lleno para llenarlo más, para darle más, ¿entiende? Pero es a nosotros. Si hay personas que se complacen que una vez ser bautizado y hablen lengua y queden en la misma lengua, mira, te digo, con temor delante de ustedes. Un día estaba orando en mi cuarto. Yo pude percibir 10 tipos de lenguas que estaba hablando. 10. Era uno hablando y de repente toma otro y otro y otro. 10 yo conté. Eso no quiere decir que yo soy más que tú. No, si tú buscas, tú recibes. Si tú buscas más, ahora, lo que yo pude percibir en este tiempo, hermano, que ahora yo no estoy pidiendo, Señor, dame cada más sabiduría, hay que pedirlo. Pero más que uno busca al Señor, tú sabes lo que estoy pidiendo, Señor, santifícame más. Porque cada vez que tú vas a llegar más cerca del Señor, te sientes como, ay, Señor, más, mira, por eso te digo, lo esencial es ser humilde, porque cuando estás cerca del Señor, tú no podrás ser, no, porque tú más bien te vas a poner más pequeño, porque dices, Señor, ay, Dios mío, perdón, y siempre aunque yo sé que nosotros somos limpiados con la sangre, pero cada vez ahora mi oración cambió, es un otro nivel en sentido, Señor, yo sé, y yo recuerdo que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque siempre habrá algo en ti que el Señor le va a mostrar, dice, Señor, perdóname, tú sabes que yo tengo esta naturaleza caída, Dios, tú sabes que no quiero pensar eso. Es un lucha continuo, pero pedir para la santidad, porque es algo maravilloso, pero el Espíritu Santo mismo te va a ayudar a mostrar qué tú tienes que pedir. Por eso es esencial, hermanos, que tú recibes poder, gloria a Dios, pero tú sabes que es más poderoso es tener ese contacto, esa comunión, que tú solamente caminas o tú sientas así y ora
y de repente el Espíritu Santo abre tu mente y tú ves un demonio, sí. Así, yo dije, pero Señor, ¿por qué yo veo este ser? Y escucho una voz, está detrás de tu hija. Esa comunión, me da esa comunión, que el Señor te muestra. El Espíritu Santo muestra aún los planes de Satanás. Muestra también las condiciones de la persona también. Esa comunión. Y Jesús dijo, Señor, gracias porque yo sé, Padre, gracias porque yo sé que siempre me oye. ¿Por qué hablaría? ¿Por qué oraría así? Porque Él tiene esa comunión. Y yo no lo pido por mí, pero para que ellos, aquellos que están aquí, para que ellos puedan creer. Eso es lo que nosotros, no importa si somos 5, no importa que somos 3 hermanos, Dios puede hacer cosas grandes con esas 3 personas, llenos del Espíritu Santo. Puede cambiar este barrio. Amén. Puede cambiar, mira, a Holanda misma. Pero está buscando gente que está llenando más de Él. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios fuertemente, aleluya. Gloria, y tengo calor aquí, aleluya. Su nombre. Gloria. Aleluya. Aleluya. Pero también, donde dice la palabra, que no todos van a hablar lengua, ¿no? Es que no. No, estoy... Esa es la pregunta que ella hizo cuando tú llegaste. Ok. Porque dice, todos hablarán en lengua, entonces yo dije, es una señal más contundente. Ajá. Pero Pablo mismo dice, Pablo dice, no pero todo, ¿no? yo hablo más lengua que ustedes, pero ¿todos hablan lengua? ¿Todo hace milagros? No todos. Entonces Dios reparte dones como Él quiera. El hecho que tú no hables en lengua no quiere decir que tú no tienes ese Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero te digo la verdad, más que tú vas a buscar, porque los bautistas, ellos no creen, es otra cosa. Si tú quieres hablar en lengua, el Espíritu Santo te va a dar esas lenguas. Porque la lengua es para edificar, tú hablas misterios con el Señor. ¿Entiendes? Y ¿por qué Dios le ha dado esa lengua? Dios sabrá. Pero cuando tú, llega un momento que tú sigues buscando, te sigues llenando, el Señor te puede dar ese don. Pero si tú no quieres, también está bien. Pero en el mundo espiritual, porque yo sé que los satanistas, ellos también hablan lenguas. Eso le iba a decir, que a veces hay personas que hablan lengua y uno siente como un frío, como una cosa rara. No, pero esos son personas también en la iglesia que hablan lengua y maldicen la iglesia. ¿Entiendes? Por eso hay que pedir ese discernimiento. Pero hay lenguas como que son bonitas y otras que son como... Sí. Porque a veces cuando hay gente que habla en lengua, a ti te da ganas como de llorar. Sí. Y a veces hay lenguas que te dan como temor, como cosas como, no sé. Sí, hay lenguas que, por ejemplo, como que yo fui un culto evangelístico, un evangelista vino y empezó a hablar unas lenguas. Yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque esa lengua era como que... Pero era un lengua así, pero guerrero, un lengua como que estaba reprendiendo y todo lo que estaba escondido se secaba. Era como con autoridad, pero yo me daba como que estaba... Como que estaba reprendiendo a las personas, le daba como... No, es algo espiritual, que hablaba lengua... Pero era de Dios. Como rabiosa. De Dios... Porque hay diferentes, hay suave, pero hay diferentes géneros de lengua. Y eso como reprendiendo, Sí, pero hay lengua de poder también, Claro, uno siente, wow. Sí. Sí, pero como quiera, si uno está lleno del Señor, el Señor te va a mostrar qué tipo de lengua es. El Señor te va a mostrar. Por eso hay que pedir, hermano. Hay personas que dicen, pero yo no creo en el don de lenguas, pero está aquí como dones. ¿Por qué no pedirlo? ¿Por qué no pedir todos los dones? Dios dice, mira, aquí tengo. ¿Tú no quieres? Bueno, está bien. Pero ¿por qué no? ¿Entiendes? Y a veces me he sentido muy bien porque yo estaba tan agobiada
que no podía hablar con mis propias palabras. Y uno empieza hablando en lengua, uno va y llorando, pero que yo hablé, yo no sé, pero me sentí bien, me desahogué, no tenía palabra propia, no salía de mí. Entonces nos ayuda también, nos fortalece el espíritu, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, los bautistas, ellos dicen, no creemos en los dones, no creemos en los milagros. Bueno, si tú no lo crees, no vas a recibirlo. Ellos no creen ni en los dones ni en los milagros, nada. No. Ni sanidad, nada. Porque hay personas que piensan que después de Cristo todos los milagros, los dones se cesaron. No, pero después estaban los apóstoles que hicieron milagros después de Ellos no creen, dicen solamente ellos, nada más. Ah, solo los apóstoles. Los apóstoles, sí, nada más. Entonces yo digo, yo no creo mitad de la Biblia, yo creo toda la Biblia, todo el consejo del Señor yo creo. Y ante Dios está bien alguien que no cree lo que Dios haga. mira, es una cuestión de opinión. Por ejemplo, hay personas que creen, por ejemplo, ese tema de que los ángeles se unieron a las mujeres, por ejemplo. Piensan que los ángeles caídos tuvieron relaciones con gentes. No, los ángeles no. Y hay personas que dicen no. Pero, no es verdad. perdón, por ejemplo, uno estudiando, las dos partes tienen base para, o sea, si usted, el que le diga que no tiene base para demostrarlo y el que dice que sí también tiene como, no sé. Sí, en la Biblia Sí. uno puede los dos. Sí, eso quiere decir que los Siempre. dos, o sea, que tú siempre vas a mirar que hay base que sustenta en el sí y hay base que sustenta Pero en el no. ahora el Espíritu Santo Sí, nos sí. envió para mostrar qué es la verdad. ¿Por qué? Porque ¿se puede perder la salvación? Bueno, usted se pierde si no vive en obediencia a la palabra, se pierde. Hay Claro. personas que no creen eso. Entonces No. vienen con base bíblico también. Ah, no, eso ya es como... Entonces todo tú puedes mostrar con la Biblia. Sacarlo, arrancarlo fuera de su contexto. Por ejemplo, donde dice que ellos no guardaron Su morada. su morada y que... Sí. Ahí es donde yo me vi como dudando un poco de... Sí. Hay O sea, eso no cambia mi doctrina en Cristo, No. mi fe en Cristo, pero sí Pero- es un tema que es como que trae muchos Yo desacuerdos. sé, y es muy discutido también. Sí, es muy y también discutido. que no guardaron su morada, pero Sí. ¿cuándo? Era cuando ellos tenían Porque, lucha. por ejemplo, donde dice en el Antiguo Testamento, se llamaba a los hijos de Dios a los ángeles. Clot. A las personas que creían en Dios le llamaban personas piadosas, Sí. hombres de fe, pero nunca se le llamó hijo de Dios. Sí. O sea, cuando dice hijo de Dios, cuando guardaron que fueron a usar contra la natura, yo pienso que fueron los ángeles, pero bueno, es algo Por que eso yo yo le di, estudiar, no sé, yo le di como claro. ejemplo Ajá. el hecho que tú quizás piensas o tú piensas que los ángeles, eso no cambia. Exactamente, que no tu cambia la salvación. salvación. Él no tiene influencia sobre su salvación. Sí. ¿Entiendes? Si tú no crees que hay milagro, eso no cambia el hecho que tú eres salvo. ¿Entiendes? Si tú no crees, entonces si no crees en milagro, entonces tú morirás con tu enfermedad y ya, pero tu alma es salvo. Amén. ¿Entiendes? Porque por eso te digo, en el cristianismo hay diferentes denominaciones, Claro. pero que son salvos. Mira los, ¿cómo se llama? Adventistas. Los adventistas hay dos partes. Hay un parte en la palabra, pero hay un parte que cree solamente en la profecía de Elena White. Está bien. En la que yo me bauticé, su base era la Biblia. Por eso. Entonces uno no puede decir, hey, no, pero hay Yo pienso que Dios tiene personas en cada lugar, tiene un remanente en cada sitio y hasta de la iglesia católica, él va a sacar Yo sé. personas. Porque yo he visto católicos con cosas que no son, ¿entiendes? Entonces, bueno, Como hay personas como que les gusta mucho estar tirando gente al infierno muy rápido por cualquier Sí. cosa. Entonces yo no creo ahí en sería eso. uno un poco más cuidadoso en esa cosa. Yo no creo en eso. Claro. Pero si vienen, por ejemplo, con doctrinas diferentes De del que sentido, Cristo no es Dios. fundamentalmente, claro, exactamente. entonces eso ahí hay problemas. Bueno. Pero si uno, sí, ahí, yo estaba escuchando, tú sabes, y Sí, yo hombre. siempre me quedo callado, casi nunca digo nada, pero ahora se me ocurre con relación a los ángeles caídos y con relación a la Biblia, como dice, en cuanto a nosotros,
allá en el reino de Dios ni sangre ni carne va a heredar el reino de los cielos. Será un cuerpo transformado como Jesucristo, semejante hasta a los ángeles, ¿no? Pero algo más porque somos, sin embargo, es glorificado, no es una carne pura así, con sangre que, no, ni sangre ni carne va a heredar el reino de Dios. Hay que pensar eso muy bien. Y recordemos, hay otra cosa. Los ángeles caídos son los demonios que se manifiestan. Son esos que conocen el secreto de los padres y la madre. Y entonces se mueren y después dicen, ay, mira que vino y se montó. Así dicen, ¿eh? Y se montó y está hablando porque esos ángeles caídos son los demonios que hacen todas esas manifestaciones, porque ellos saben todo. Y con relación también al asunto ese de los hombres, ningún espíritu puede tener, conyugar con la sangre, con la carne, no, pero hay demonios que estimulan a las sexualidades, a muchas cosas, a muchos sueños, y sí que es muy posible que esos demonios caídos, ¿usted me entiende? Pero manipular, Pueden manipular, influenciar a la persona para hacer cosas. a la gente para tener hijos. Pero No, ellos, para que viole a alguien, ya Sí. esa violación hay un pecado, Sí. ya hay una pero violación. ellos no se pueden, Dios no les autoriza en ningún momento, dije que se van a encarnar que de un ser humano, ningún No, porque diablo. Dios no lo autoriza, todos los que eran caídos ya, que ya no estaban, No, porque están eran caídos. desobedientes como quiera. Entonces ya, ellos ya están- habían desobedecido arriba, aquí van a obedecer aquí abajo ellos. Y No, ya, ahí arriba. no obedecen y no tienen autoridad. Hombre, ellos tienen un poder limitado, sí, pero yo estoy segura que ellos no le piden permiso a Dios para llamar a una gente y van y la maten, o para poseer a alguien para que mate a su familia. Entonces ellos tienen un poder limitado, yo pienso. No, que si uno se deja atrás, Si la y persona- Era viene- concupiscencia de uno mismo que por te lleva ejemplo, eso, ¿no? si uno Exacto. mismo está descuidado de la comunión Claro, con Jesucristo, exactamente. vienen esos demonios, ¿verdad? Están acechando ahí y te tiran tu cosa para ver si tú caes en eso. Sí. Entonces, pero si La nosotros, tentación. si nosotros estamos en esa comunión, Sí. esa comunión con Dios y ese hablar con Dios siempre, que orar es hablar con Dios siempre, reprende toda malicia, la reprende porque no puede, no tiene automáticamente. Ahora, si uno se descuidó y hace como Pedro, excusen que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro que cuando le dijo, ay maestro, pero haz que yo camine sobre las aguas. Y él salió caminando, claro, mientras lo miró, salió caminando. Y después comenzó a mirar a la sola. Comenzó a hundirse. Porque uno, cuando usted está en este camino, hay que seguir el frente, mirando al soberano, a nuestro maestro. Amén. Porque si mira, si vacío, es la humanidad, es la mente humana. Seguido piensa 20.000 cosas. Pero si me hundo, oh, pero Dios, ahí pensó y ahí se hundió, porque había que mirar, Señor, era. Que si sigue mira así, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa es la situación, nosotros como cristianos en estos días, si nosotros de veras nos arraigamos en esa comunión con Dios, da lucha, sí, ahí sí da un poco de lucha, para no mirar allí, aquí, porque las olas siempre se mueven, O sea, el mundo, la vanidad, la Sí, fantasía, amén, el pecado. bastante. Entonces, sí, pero hay que luchar, Amén, así es. Eso es lo que yo Entonces la pensaba. pregunta es que todos hablen en lengua. Sí. No todos, no todos hablan lenguas. Entonces hay iglesias que usan eso. Si tú no hablas lengua, entonces No tú no tienes el tienes Espíritu Espíritu Santo. Santo. Eso no es verdad. Perdón, hermano, entonces el poder que recibe la persona cuando recibe el don de lengua, ¿qué poder es? Porque se recibirán poder. Si una persona no recibe eso, el bautismo de que hable lengua, no tiene poder, por ejemplo, para evangelizar o para algunas cosas. Cuando uno recibe el poder, Si no lo tiene, si no ha sido bautizado en lengua. siempre uno tiene el testimonio. Por eso lo que va a decir que hay personas eso en algunas iglesias, ¿no? Que, No, porque la última que vez se basan mucho en las apariencias de que el Sí, otro no, es no, lengua, no. de que... La última vez yo prediqué también, el bautismo es, a veces te dan don, el Señor te da don en ese bautismo, pero el lengua también es un Es don, un don, claro. por eso no todo el mundo tiene ese don. Okay, sí, que no... Porque está en 1 Corintios capítulo 12, todos los dones que hay. Sí. En el ministerio es Efesios 4:11, los 5 ministerios, pero hay administraciones también. Que hay el derivados don de los sí. Entonces todos trabajan juntos, claro. Pero hay personas que tienen dones, algunos dones específicos, por ejemplo, de profecía.
siendo no profeta, por ejemplo, son dones. Entonces, ¿Y hay qué personas diferencia que hay del don de profecía y profeta? profeta es un ministerio. Ah, ok. Entonces, profecía, usted puede dar profecía. Claro, en un momento. El Señor de repente puede dar esa Pero no palabra. significa que es profeta. Eso No. no quiere decir Te lo dio en ese momento. En ese momento. Ah, ok. Te usa. sí. ¿Entiendes? Hay personas, por ejemplo, los cristianos, ellos tienen que poder discernir eso. El hecho que el Señor te ha usado un día, por ejemplo, por sanar a una persona, quiere decir que No tú tiene tienes ese don. que tenga donde salir. ¿Entiendes? Pero uno puede seguir buscando eso, sí, pidiendo, Señor, dame ese don, porque el Señor, todos esos dones están allí. Nosotros tenemos que pedirlos, quererlos. ¿Entiendes? No, y también cómo pedirlo, porque ahora vamos a entrar en cómo orar también, ¿eh? Porque Pablo dice, buena ustedes introducción. no reciben porque pedís Mal. mal. ¿Para qué? Para vuestro deleite. Ay, Dios. Entonces aquí en el cristianismo no se trata de ti. Tengo que meterlo muchas veces. Charlene, no te trata de tu deseo. No se trata de nosotros. Se trata del Señor Jesús. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? No se trata aún los dones. Uno busca al Señor, vamos, el Señor, como, a veces podemos pedir, pero el Espíritu Santo da los dones como quiera, como Él quiera. ¿Entiendes? Hay personas que, Señor, dame ese don para estrenar, para que todo el mundo sabe que yo tengo ese don de sanidad, de liberación, y la gente me llama. No, eso es pedir mal. La intención del corazón ya está mal. La intención del corazón está diciendo, dame para que yo me eleve. Dame para que... ¿Entiendes? Y ego. Por eso digo que no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesucristo. A veces tú sabes que es duro ir contra ti mismo. Tu mente dice, tú quieres eso. El Espíritu dice, no. La palabra de Dios dice. Y tu mente, pero no hace nada. Y tu Espíritu dice, sométete, sométete. Claro, gracias. ¿Entiendes? Es hacer algo contra ti mismo. No es fácil, pero cuando uno va practicando, y por eso dice el amor. El amor es primero. Y morir Porque al yo también. cuando tú amas a Dios, Gloria a Dios, así. tú te niegas a ti mismo. Cuando tú amas al Señor, yo lo niego. Yo me niego por amor a ti. Lo hago por amor a ti. No tengo ganas de salir a orar con la persona o una persona, pero lo hago por amor a ti. Ya no vivo yo, Más Cristo Ahí vive. es Cristo en mí. más viva Cristo en mí. Los sábados yo no quiero levantarme temprano. Es un sacrificio que uno Pero hace. no eres tú, no, es la carne. El único día que me voy a levantar tarde, todos los días me levanto temprano y el sábado quiero dormir tan Pero tarde. tu intelecto está activo, más la carne está cansada. Entonces es un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Mostrando al Señor, Señor, yo te amo, por eso yo voy, aunque no tengo ganas. Pero la carne es rara. A veces uno tiene la casa que no quiere salir. Pero una vez que dices que vas, se te quita todo. Se El te cansancio, el quita, sí. sueño desde que tú sales ya. Sí, Es la salida lo que cuesta. ¿No? Mira, es Para que te quedes. Sí, la salida. es una lucha constante en nuestra mente. Madre mía. Porque la carne en nuestra mente quiere siempre lo más fácil. Algo que te trata, que te siente bien. Por ejemplo, el tema de disciplina, por ejemplo. Disciplina es por largo para el futuro. Para el futuro, disciplina. Todos los días tengo que... yo tengo un programa de leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis todo el año. Disciplina. Entonces, disciplina, el Espíritu en uno dice, no, yo voy porque yo quiero terminar diciembre. Yo leí la Biblia completa. Pero, bueno, empieza bien. Muy Yo he bien. empezado 3 veces y nunca termino. Pero ¿qué pasa? Que la mente empieza a luchar contra el espíritu. La mente dice, pero, bueno, mañana tú vas a leer doble. Mañana es peor si no Ya leíste que uno. uno le dice ¿no? uno, mañana va a Entonces, leer. para no te sientes mal, tu mente dice, no, mañana doble. Entonces, pon a ver Se te un juntan buen 3 días. documentario. Y eso pasa que de repente tú no lo sigues. ¿Por qué? Porque la carne quiere otra cosa y no puede arrepentir. Por eso solamente cuando uno está en un espíritu, uno puede sujetar esta carne
Y esta carne es nuestra El primer enemigo. nuestro carácter, nuestra forma de ser. Doy gracias a Dios, hermano, porque que estoy en Cristo Jesús. Si no, estaría una persona, pero muy áspera. Una persona ¿Usted cree? arrogante. La carne, sí. Una persona altiva. Yo no. ¿Entiende? Entonces yo digo que, hermano, todos nosotros tenemos Yo, pero yo no digo alguna lucha. Yo tengo mucho carácter. Pero mira, y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque yo al decir eso, uno reconoce que sin Dios uno es terrible. Amén. Sin Dios uno es malo. Amén. Y con sabiduría, ¿no? Y con sabiduría del diablo en el mundo. En el mundo. No para salvación. No para salvación. Yo diría que no es una sabiduría, sino Sagacidad. sagacidad. Pero gracias a Dios, hermanos, por su Santo Espíritu. Y gracias a Dios que Él tiene tanta paciencia con nosotros, hermanos. Amén. Y eso nos tiene que motivar también a tener paciencia con los demás. Amén. Si Cristo ha tenido tanta paciencia contigo, siempre te ha perdonado cada vez que tú has fallado, entonces nosotros también tenemos que tener esa misma actitud. Amén. Hermanos, seguimos con el libro, aleluya, si no el tiempo pasa rápido. Vamos a ver qué el Señor Jesús ha dicho sobre la oración. Amén. Hermano Alberto. La enseñanza de Cristo sobre la oración. Objetivo 3. Explicar lo que Jesús dijo acerca de la oración y aplicar estos principios a su vida. Orar en secreto y con sencillez. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Vamos allá, hermanos. Lucas 11:1, perdón. Hermana Josefina, leen si está en su poder. Lucas. Se me pasó. Once. 11:1. Sí. Dios la palabra de Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Estando en el cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Los discípulos piden al Señor Jesús a que le enseñe a orar. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos sabían que los fariseos también oraban, pero ¿cómo oraban? Ya. Ellos vieron que Jesús, al estar apartado un momento a orar, cuando Jesús salía de allí, liberaba a las personas, sanaba a las personas. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo ora al Señor Jesús? Ellos querían saber cómo lo hace, por eso como ellos vieron todos esos milagros, dicen, pero enséñanos a orar. Sí. Dice así: la mejor manera de aprender a orar es seguir las enseñanzas de aquel que es nuestro ejemplo. Por lo tanto, dejemos que Jesús sea nuestro maestro. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos que no oraran como los fariseos. Mateo 6:5. Vamos a ver. Mateo. Sí, pues se me quedó el libro, lo leo yo. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Amén. Pues yo me lo sé de memoria, yo creo. Yo, no fariseo. ¿Eh? Sí. 6:5. Ya. Jesús y la oración. Y cuando ores,
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Hasta ahí? Sí. Mira cómo, mira cómo los fariseos oraban en pie, de pie, para que todo el mundo lo podía ver. Oh, qué espiritual. Las esquinas. Y Las larga la esquinas, oración. y también. largas. Siempre. Entonces, la apariencia era, cualquier uno diría, pero wow, qué espiritualidad. El Señor dice que ya tiene su recompensa, ¿no? Allí recibieron, porque eso es lo que la gente piensa de ellos, ya recibieron su recompensa, pero esa oración no llegó ni al techo. No salió de ahí. No salió. Sigue, hermano Alberto. Amén. Ellos oraban en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Acaso es malo orar en público? No. Por supuesto que no. Jesús no reprendió a los fariseos por orar en público. Él los reprendió por orar solo para ser vistos por otros. Orar en público no es incorrecto. Jesús oraba en público. Lo que es erróneo es orar para ser visto por los demás. Amén. Mira, la oración va con la actitud también de la persona, la intención. Amén. Entonces, no es solamente orar. ¿Cómo oras? ¿Qué hay en tu corazón? Por ejemplo, vamos a leer Lucas 18:9, donde publicano y un fariseo. Lucas 18, Nomi, usted puede leer Lucas 18:9. Nueve hasta 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. ¿Te imaginas? Hay personas que oran así. Y cristianos. Señor, te doy las gracias que yo no soy tan fría como aquella. Yo te doy las gracias porque, Que no oro tan mal como aquel. por ejemplo, esas son actitudes de oración que el Señor no acepta y no, ¿cómo es la palabra? No No son aprueba, fruto de No la aprueba, gracias, la palabra. Porque mira, nosotros vemos, el Señor da esta parábola, hermanos, para que nosotros podamos aprender que la oración y la actitud van juntos. Dice también en Mateo 5:20 que nuestra justicia tiene que superar los de los fariseos. Porque su justicia, sus obras eran muy malas, pero parecían muy espirituales. Pero Jesús podía ver a través de ellos. Hasta adentro el Señor podía ver. Y lo comparó como un sepulcro blanqueado. Porque no había amor ahí. Sí, entonces es verdad que los sepulcros, o sea, los pintan siempre Muy bonito blanco, así, afuera. No, y ellos, Con los flores. judíos tenían la costumbre
costumbre de pintarla de blanco, las tumbas, Como las así, cosas. muy santo. Y adornarla y todo. Y por dentro. Que no vimos de gusarle de todo. Sí. Entonces, hermanos, es terrible. Yo pienso que yo mismo al estar viviendo así, como doble vida, llegará un momento que yo mismo tendré asco de mí misma, porque yo digo, pero ¿quién estoy engañando a quién? Uno mismo. Así mismo. No, hermana, pero yo pienso que el problema es que ellos creen que también. Esa es la Porque que- para uno sentirse así tiene que reconocer que está mal. Porque la persona que es religiosa cree que es superior a los demás Sí. y que si el otro no hace la cosa a la manera de él, el otro está mal. Y yo pienso que el problema es que ellos creen que están bien, porque el que cree que está mal se puede arrepentir. Pero el que no cree que está mal, ¿cómo se va a arrepentir? Eso Eso es muy triste. Que, Peligroso. sí, porque, en verdad, muchas personas, por ejemplo, sí, ellos son tan religiosos, tienen títulos y eso, entonces ellos piensan que están bien, cualquier cosa que dicen, está bien. que ellos piensan que están bien de verdad. Es un engaño del enemigo, ¿entiendes? Entonces, otra cosa es también que una persona sabe que tiene esa debilidad, pero no hace nada al respecto. También. Hay que reconocer para poder- Porque hay personas, por ejemplo, 20 años en este camino, pero todavía tienen la mala carácter. Entonces, es una responsabilidad de uno mismo. Porque hay personas que dicen, no estoy bien así. Pero, y ponen pantalla. Ellos no hacen mucho esfuerzo para cambiar. Ellos piensan, bueno, yo estoy salvo. Entonces, ellos se contentan con un poco, nada más. ¿Entiendes? Pero por eso Jesús le dijo, yo he venido a adoptar a los que están enfermos. Sí. Es decir, dice el nuevo fariseo, como ellos se consideraban tan espirituales, No fue para entonces, ustedes que ven, entonces. claro, ellos te consideraban salvos. Entonces el Señor le dice, yo vine a buscar a los pecadores. Porque esos Y son- algo peor que dijo que los fariseos dijeron que nosotros no somos ciegos. No hay Eso ningún le problema, dijo. ¿eh? Sí, y como ustedes dicen que ustedes no están ciegos, entonces la condenación está ahí. ¿Por qué? Exactamente, porque en ¿Entiendes? el mundo así es. Entonces, hermanos, el Señor muestra a sus discípulos a través de esta parábola que nosotros no debería tener una actitud así al orar. Dice, un corazón contrito humillado no desprecia a No Dios. desprecia, Señor. Entonces, Jesús mismo aquí dando la respuesta, os digo que este descendió al publicano que se humilló, se descendió a su casa justificado antes que el otro, porque se humilló, se humilló. Entonces, hermanos, aquí el Señor enseña a los discípulos sobre la oración y eso vamos a aprender más. Amén. Hoy en esta noche. Hay un par de preguntas de aplicación que no llenamos. 10, ¿no? Bueno, venimos desde la aplicación 8, no lo hicimos, ni la 9. La llenamos. La 8 era por medio de quien se ha revelado a Dios. Jesucristo. Eso es Jesucristo, ¿verdad? Ah, Y el 9 era de qué otra manera le hace Dios le saber hace Dios que saber usted es su que hijo es suyo. suyo por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Ahora en la 10. 10, Dice, lee en su Biblia, Mateo 6, 5 y 6, ¿qué hará Dios por los que oran en secreto? Lo va a compensar un poco. Lo recompensar en público. amén. Amén. Entonces continuamos. Sí, Hay muchas ocasiones en las que es correcto y adecuado que una persona hable por un grupo de personas en oración pública. Esta es quizás la clase más difícil de oración, porque la atención de la gente se concentra en el que ora. Con frecuencia, la gente piensa más en la persona que está orando que en Dios, a quien la persona le está hablando. Esto puede hacer
que le llegue gran tentación al que ora, podría ser tentado y hacer lo que hacían los fariseos, orar para ser vistos y oídos por los demás. Miren, aquí el Señor muestra que nosotros, todo lo que hacemos, tenemos que ser siempre humildes. Y si uno tiene esa unción de oración, romper, derribar, destruir toda obra de las tinieblas, y todo el mundo dice, wow, qué oración. Uno queda tranquilo porque ya, dime, pero si uno, ay, en esa iglesia solo yo puedo orar así. Entonces, es un intentar. Y ese es el yo de la persona. Entonces, nosotros podemos sin querer o queriendo a comportarnos como un fariseo y recibir toda la recompensa en ese momento y nada más. Porque en ese momento solamente fue un instrumento, nada más. ¿Entiendes? Entonces todos nosotros somos tentados de que cuando la persona te alabe, por ejemplo, a mí no me gusta eso. Ay, Shalén, y esto, gloria a Dios, ok, gracias. Pero una persona que recibe tanto tanto honores. eso es peligroso, ¿sabes? Sí. Y hay un falso de humildad, la gloria de Dios, pero al dentro, Pero yo... Entonces, mira que, por eso digo, es cristianismo, es paso a paso ir a la perfección, paso a paso ir a la santificación. Como un niño. Sí, poco a poco, hermanos, vamos a ser va santificados. creciendo, pero no puede comenzar de una vez a los 30 años. No, porque hay una escalera, tú no puedes empezar en la escalera 10, es poco a poco. Y también malo no crecer, porque imagínense, tú tienes un niño normal que ya Que no a los está 3 o 4 bien. años ya no va a usar pañales, ¿no? Por ahí más o menos. No, algo no anda bien. Pero si ya con 15 años tu niño usa pañal y bebe biberón, hay un problema, está enfermo, ¿no? Está enfermo. Está enfermo. Nació especial. No, porque Bastante especial. vamos a poner, cuando Jeffrey tenía Jeffrey caminó, Sí, recuerda, Jeffrey caminó a los 2 años. Todo el mundo pensaba que Jeffrey iba a ser inválido, ¿eh? Por eso, hay que ya no Entonces, sale. estaba muy pequeño también. No, 2 años ya normalmente Ah. se paran y él no se paraba ni agarrado de nada. Jeffrey caminó tardísimo, entonces ya uno pensaba que iba a ser. Y Entonces, también hay así, niños que quieren así. correr antes de gatear y cuando salen corriendo se tragan y se parten la Sí, boca. sí. ¿Entiendes? También. Entonces no es por nada, Dios pone todo en orden, Sí. poco a poco. O una persona para ser doctor, uno puede de repente hacer un curso nada más de ser doctor, uno tiene que prepararse. Vamos a operar, chao. Ay, a operar, ay Dios mío, ¿te imaginas? Muerto ahí mismo ya. Ay, Dios mío. Por eso, hermanos, tenemos que tener paciencia. Una de las virtudes muy importantes, eso don. Es un don maravilloso que tenemos que desarrollar cada día más, a esperar, porque a veces nosotros sabemos, como estamos creciendo en la palabra, pero tenemos también que crecer en la actitud, en la imagen de Cristo también. En los frutos mismos. En los frutos, sí, Claro. gracias hermano. Entonces, es poco a poco, uno tiene que tener paciencia. Hay personas que dicen, no, ya yo sé todo. No, Ya, hermano, no. No, hermana, también pasa que las personas, a veces pensamos, cuando usted va, vamos a poner que uno comienza, que es pequeño, que usted comienza en la escuela Santo Domingo, vamos a poner en la escuela primaria, Primaria, sí. y después te llega al bachillerato, usted va año por año aprendiendo, primero con las vocales, con la A y así, y después hay personas que se llegan a ser profesionales, pero eso les lleva un tiempo. Sí, Pero a veces las cosas de Dios las queremos coger tan Rápido. ligeramente. Ujú. No, esto no hay que profesión. Sí, pues ya me sé un par de versículos y ya soy esto. No, No, esto hay es una personas carrera. que dicen de que yo no estudio, el Señor llena mi boca. Yo abro mi boca y Yo el abro Señor- mi boca y el Señor la Dios llena. llena. Yo no, mira, puede ser que el Señor esté por misericordia. en ese momento. Del que fue a oír el culto, capaz que lo usa para que tú te conviertas. Pero no significa que él está bien ante Dios así tampoco. Uno tiene que esforzarse. Amén. Sí, lo Cuando mismo. uno no le dedica tiempo a estudiar la palabra, uno no crece porque tú no le dedicas tiempo. La profesión como la policía, el doctor y todo eso, hermanos, uno tiene que prepararse. Lógico. Claro. ¿Entiendes? Y cuanto más, aleluya, crecer y preparar para ser un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede, por ejemplo, el doctor, ¿cómo se dice? Los cirujanos.
Sí. Ellos pueden matar, claro, pero ellos te pueden dejar inválido si no haces su trabajo bien o incapacitado. Pero nosotros, hermanos, lidiamos con cosas eternas. Esto es algo, o sea, porque la gente, esto es algo. Pues yo comparo Porque esta es la eternidad. yo comparo a un pastor. Alma, que son eternos. No, pero entonces yo compararía a un pastor con un cirujano, porque un pastor que dirija mal una congregación te puede dejar tetrapléjica, también te puede dejar mal y dañarte espiritualmente. Una persona que... Mal enseñanza. No, pero diciendo los cirujanos, Claro. lo hacen aquí físicamente. Sí, pero el pastor o Pero el o pastor, líder te hermano, daña espiritual. por eso hoy en día Es un cambio, la ¿verdad? gente se llama a sí mismos pastores, maestros, apóstoles, profetas, hermanos. Si el Señor te dice, ok, está bien, tú te llamas profeta, tú te llamas maestro, bueno, paga el precio, pero que no quieren pagar el precio. Y cuando viene la lucha por ahí como profeta, de repente yo soy pastor. ¿Entiendes? No quieren pagar el precio. Entonces ellos solamente quieren halago, quieren quizás el dinero, todo los beneficios, nada más. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber que le estamos lidiando con cosas eternas. La palabra es eterna, pero las almas, si nosotros dañamos las almas, hermanos, yo no sé que uno puede hablar en lengua o hacer milagros, pero uno tiene que dar cuenta y razón al Señor por esa alma. Por eso el Señor dice que hay aquel que le haga daño a uno de esos pequeñinos. Mira, Mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire en medio del mar. es un pecado muy grande. El mal porque- ejemplo, claro. Por el mal ejemplo. Pero yo mismo por experiencia, hermano, yo fui herido por cuando casi empezaba en este camino. Yo fui herido por un líder y casi me sentía que me moría espiritualmente, pero me asfixiaba. Había un culto, me sentía que estaba siendo asfixiada, casi no podía respirar. Es como que pidiendo ayuda en el espíritu. ¿Por qué? Porque ese líder como que me dijo algo por poder, autoridad, ¿entiende? Esa autoridad, por eso digo que hay que conocer la palabra, porque cuando tú estás en un lugar que no te enseñan solamente doctrina de hombre, tú no tienes suficiente fuerza para ir contra de eso. Por eso hay que conocer la palabra. Y el Espíritu Santo, por misericordia, usó ese líder mismo. Y vino, puso su mano sobre mí. Y yo pude decir, es como que algo me estaba así asfixiando. Entonces, ¿por qué? Los líderes, hermanos, agentes que están responsables, Dios mío, Señor, la responsabilidad es tan grande. La gente piensa, vamos a jugar iglesia. Hermanos, si tú te dices, tú eres un pastor, tú tienes que saber que un pastor, pastorear quiere decir, hermanos, Claro. que tú cuidas de tus ovejas. Mira las ovejas. Tú tienes paciencia, vienen con herida. ¿Qué tú tienes que hacer? Limpiar su herida. Mira, un pastor es constante con esa persona. ¿Cómo tú estás? Y no estás siendo maltratando las ovejas, porque las ovejas no saben dónde van. Claro. Ellos son como, bueno, tú dices vamos por aquí, entonces vamos por allá. Entonces, por eso Dios nos ve como ovejas. Amén. Y gracias a Dios, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Amén. Pero la responsabilidad de las almas, hermanos, es muy, muy grande. Si por nuestra culpa un alma se va al mundo por nuestra mal forma de ser, hermanos, Claro. tenemos que dar cuenta por esa alma que se fue. Amén. La gente piensa que no, se rebeló y esto, no. ¿Qué tú podías hacer como pastor para que no se vaya esa alma? Por eso, hermanos, cuando estoy hablando de esto, siento siento la presencia de Dios. Es algo muy serio. Es algo muy serio, hermanos. Las almas son muy serias. Tú puedes dañar las almas
y la gente puede ir al mundo y nunca más volver. Dios mío. Y hoy en este tiempo estamos mirando, viviendo esto. Sí. Muchos están yendo, no, ya. Es lo mismo aquello que aquí. Entonces no hay, hoy en día solamente queremos cosas materiales, dinero y esto, porque vamos a hacer una iglesia grande, pero las almas no le importan las almas. ¿Entiende? Entonces, Dios mío, el Señor tiene misericordia de todos nosotros, porque un día nosotros estaremos también lidiando las almas, lidiando con las almas, y hoy en día estamos también. El Señor está preparando nuestro corazón, Yo creo que hermano. la prioridad en cada iglesia, en cada cosa que estemos, deben de ser las almas, no otra Sí, cosa. no otra cosa. Las almas, primeramente las almas y después ni pensar en lo que puede pasar, o sea, la otra No, cosa, nada las más almas. en las almas, porque el Señor proveerá. Es que eso es. Sí. No, pero por eso le digo que no es fácil. Un líder puede hacer mucho daño, pero también te pueden bendecir también. Ser un líder de Dios te pueden bendecir ricamente. Amén. Si es un buen líder, si es un buen pastor, Si una es un buena- buen líder, un un buen buen pastor, ministro, un buen ministro. si ama las almas, hermanos, bendice las Sí, almas una y no bendición. maldicen las almas. Porque eso no es de un buen pastor. Hoy en día, ustedes ve, fíjense bien aquí, ya, gloria a Dios, pero que estamos nuevos y tenemos que arrancar. Pero es casi muy poco lo que se está hablando, usted quizás una vez. Jesús comisionó, fue una de las primeras cosas que dijo. Y por todo el mundo, hacer discípulos, tú sabes, dice, es un mandato. Inclusive, yo creo que ellos salieron de 2 en 2, ellos lo comisionó. Amén. Sí, Y los si primeros, esta los 70. comisión, si nosotros ahora mismo como grupo comisionado, que ya hemos estudiado y ahora gracias a Dios nos estamos disciplinando más y aprendiendo más, mejor dicho, como reactivándonos, Sí. porque es que hemos escuchado todas las Claro. lecciones, pero ahora eso nunca es vieja, nunca es repetida, y cada vez como que es nueva. Y entonces esto, pero hay que ponerlo en práctica, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde está tu amor, tu misericordia? Por estos prójimos que viven a nuestros alrededores, que se mueren Sí. sin Cristo Jesús. Sí. ¿Me entiendes? Aquí hay muchos miles de gente, entonces esa es la situación. Hay mucha gente que de una vez aspiran a ser jefe. Jefe y jefe, ¿de qué? Pues primeramente tiene que ser un siervo inútil. Así es. Un siervo inútil, primeramente humilde, ahí ese es el jefe. Dijo la palabra de Dios, la Biblia dice así, Jesús, mira, si tú no dejas que yo, siendo el maestro y todo, te lave, tú tampoco no puedes entrar. No tiene parte. Imagínese usted. Y ese fue Jesús, el gran maestro. Pero que el Señor dijo, el que quiere ser grande, que sirva. Que sirve por eso, y el más grande va a ser más pequeño. Claro. Eso es en cuanto a nuestra mente y corazón. Hay que ser humilde. Y hay que luchar, hacer un esfuerzo. Dios mío, ayúdame. Pedirle a Dios esto. Si uno le falta, pedirle a Dios, Dios no lo va a dar. Pero se necesita. Y tú vas a ver el gozo. A las 2 semanas que usted comience a hacer esto, el gozo, y usted verás hasta el Espíritu Santo que se va a manifestar. Lo que obtienen el don, y si lo pide, tú vas a ver que va a hablar gente en lengua. Es una forma inicial, no nada más es que tenga el Espíritu Santo y que hable en lengua, tampoco, no, sino es un don. Pero también se va a manifestar el Espíritu El Santo, fruto. va a ser lleno del Espíritu Santo para darte fuerza. Porque esto Cuando llega la gran comisión. claro, porque es la comisión y eso no es de nosotros, es de Jesucristo. Amén. Y también muchas veces, como el hermano dice, que escuchamos, sabemos la palabra, pero a veces no paramos a analizar, a meditar en la palabra. Si tú no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios. No. No, porque así tú no lo has visto, tu prójimo lo tiene. Dime, no puedes. Entonces es un espejo para nosotros. Tenemos que pensar eso. ¿Amamos al prójimo? Y si lo amamos, ¿qué estamos haciendo para el prójimo? Por eso el Señor habla de amar. Si tú me amas también, tú haces mi palabra. ¿Qué dice la palabra? Id y hacer discípulos. Entonces, así nosotros le mostramos, al hacer algo bien con una persona, Señor, mira, lo hago para ti, porque yo te amo. Claro, si tú amas a Dios, ese amor de Dios en ti pasa a lo demás. Claro, claro. Entonces, muchas veces sabemos todo eso, pero nosotros no paramos a meditar en eso. Ponerlo en práctica. Sí, hay que hacerlo. Y yo misma estaba pensando, meditando, y yo me vi
Yo estaba orando, yo me vi por Albertán hablando así, parado allí, con voz alta, predicando ahí mismo. ¿Entiendes? En holandés para que la gente... No, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, seguimos en el libro. Bueno, No avanzamos. la aplicación 11 dice, el Señor dijo a sus discípulos que no fueran como los fariseos, porque estos, hay 3 letras. Oraban para ser vistos por los demás. Amén. Eso es su recompensa, ¿verdad? Sí, Amén. ahí la tenían ya. Bueno, hay quienes pueden ganar a un grupo de personas hasta la misma presencia, hay quienes pueden guiar a un grupo de personas hasta la misma presencia de Dios. Pueden dirigir la mente de los presentes hacia el Señor. ¿Cuánto necesitamos esta clase de líderes en la oración? Los ministros especialmente deberían desarrollar este don. Amén. Amén. ¿Cómo podemos aprender a dirigir en las oraciones públicas sin pensar en nosotros mismos ni en los demás? Esto no se aprende al practicar en público. Esto se aprende al orar en privado. También lo aprendemos cuando estamos a solas con Dios y su Espíritu nos enseña a echar fuera todo lo que hay en nuestra mente, excepto al Señor. Entonces, cuando estamos en público, será como si todavía estamos en privado. Aunque sabemos que la gente está escuchando, nuestros pensamientos están concentrados solo en lo que le estamos diciendo a Jesús. Estamos a solas con Dios en medio de la gente. Amén. Amén. Aquí hay una diferencia, hermanos. Comparado con lo que hemos leído ahorita, que uno es tentado de hacer lo mismo como los fariseos, cuando está orando, que la gente empieza casi a alabarle. La actitud de nuestro corazón aquí dice que en ese momento tenemos que tener, aquí dice que uno, al orando, guiando a los demás, uno piensa que está en el cuarto juntamente con el Señor todavía. Amén. Esa es la diferencia. Dice, luego cuando estamos en público es como si todavía estuviéramos a solas. Es decir, aunque sabemos que la gente está escuchando, nuestros pensamientos están concentrados en lo que estamos diciendo a Jesús. No estamos pensando, ay, mira que ellos están como mirando con buen, estoy orando. No, es un... Para que vean cuánto he crecido. Aquí su pensamiento es como en el cuarto, como que está Orando mirando con a Dios. Jesús. Orando en lo secreto. Esa es la diferencia. Por eso dice la oración y la actitud del corazón. Eso es muy importante. Tiene que estar juntos, siendo juntos. Uno puede orar con una actitud perversa, con una actitud del corazón para recibir gloria. Porque el Señor no va a escuchar esa oración. No la acepta, no la aprueba. Gloria a Dios. Mateo 6:6. Vamos a leer. Josefina o cualquiera, ¿no? Aquí mismo lo tengo. Mateo Amén. 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En público. En público. Aquí en la textual no dicen público. Ah, ok. La textura hay alguna cosa que no me gusta como la traducción. Muchas sí, Sí, pero no todas. literalmente sí. Entonces, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Eso es tener comunión con el Señor, pero se necesita siempre estar en el cuarto para orar. No, en la sala también, en el baño, en cualquier lado. te puedes En la ir. calle caminando dentro de un Hasta grupo. en el tren cuando va también, pues. Una vez yo fui al Gemente a una cita y como que algo me dijo, tienes que orar antes de entrar. Yo me metí con un baño por ahí, un cuartico. Sí. Y yo dije, ay, y me daba vergüenza. Y tú querías, y yo de como me dio. Y después me llegó el versículo que dice, el que se avergüenza de mí delante de yo. Ay, no, yo me
Sí, ahí. Pero parece que la persona que me iba a tocar me iba a hacer la guerra porque me mandó a orar. El Señor muchas veces me manda a orar cuando yo hago en la calle. Y yo oré y el Señor de verdad me atendió muy bien y todo. Y a veces Sí, hay uno que- se hay que- encuentra personas hay que obedecer, sí. que te hacen la vida imposible cuando tú Sí. vas a una cita, una Sí, sí, sí. Sí, Claro, depende de porque quién te ellos no son cristianos Claro. y el enemigo fácilmente puede usar contra ti. Sí. Pero aquí dice, los cristianos, por ejemplo, no hay un cierto modo para orar siempre. Por ejemplo, los musulmanes, ellos no pueden orar en todos los lugares, solamente en mosquea o en su casa, o un lugar donde se tiene que poner una toalla abajo y hacer tantas Como cosas. ritos. Pero Sí, nosotros como sentados En sí. el turco de allá yo fui a comprar una carne, ¿no? Y entonces el que está en el lado de la carne, él pone como una alfombrita así, se pone entera Sí, y sí, entonces sí. que pide, mientras dice, no, entonces tengo que esperar hasta que él termine para después, y no se paran. No, pero como... Son disciplinados pero no Son están Porque le tocó disciplinados, sí. a la hora de oración a él. Sí, Sí, son más disciplinados que a veces que nosotros mismos. Amén. Así, porque, pero un cristiano, como el Espíritu Santo mora en nosotros, uno puede, por ejemplo, sentar en bus hablando con el Amén. Señor. En el trabajo, Señor. Pero llega un momento, sí, por ejemplo, si cada quien tiene un casa, porque no todos tienen un casa, o tiene un cuartito, hermano, un lugar tranquilo donde uno puede leer la Biblia. Porque aunque uno ora en los bus y siempre muy ruidoso y no puede leer siempre la palabra, o quizás en su teléfono, sí, pero eso es su santuario en ese momento. En cada casa, algunos de nosotros tenemos un lugar aparte, decimos que ahí nosotros oramos siempre. Yo al menos yo lo tengo uno. Ese es mi lugar donde yo me tiro. Quiero hacerlo mejor, gloria a Dios. Pero ese es mi momento que yo estoy con el Señor y yo lloro ahí en mi cuarto. En mi cuarto. Yo como tengo un solo cuarto, tengo un rincón en mi sala. ¿Tú sabes cuál es el Sí. rincón? Que Josefina fue un día a mi casa y ella se acostó en el sofá. Me dice, ay Diana, yo siento un relajo. Yo dije, ahí, ese es mi lado, ahí yo oro. Ahí eso ese es mi todo ladito ahí, claro. ¿Quién de ustedes ha visto la película Cuarto de Guerra? Sí, yo. ¿La ha visto? Esa es la Poderoso. viejita, ¿eh? Sí, sí. Ella tenía yo quiero tener una casa que tenga Sí. un cuartito así Sí. para yo cogerlo para mí Y también. escribía los textos. Y entró el señor que le decía que quería comprar la casa, que era un pastor. Dice, esta es la casa que voy a comprar, dice la esposa, ¿por qué? Aquí había alguien de oración, dice, siento la presencia. Y mira cómo me pongo los pelos de No, pero punta, eso sí. es verdad. Sí, tú Porque si sientes. una casa que siempre ha ahorrado, por ejemplo, un casa, por ejemplo, de Marte, siempre había culto, siempre. Hermanos, cuando uno entra en la casa, siempre, eso queda. Yo he entrado a casa que me da una inquietud y un desespero que no puedo ni sentarme. Y como que me acelera el corazón y Sí. me ahogo. Sí. Me ha pasado, de verdad. Yo también a buscar con mi mamá, Sí. entramos en 2 casas y solo al dar primer paso uno siente como que una persona ha hecho algo, La opresión. una presión muy fuerte, entonces dicen no. Pero cuando uno está siempre orando en la casa, uno se siente libre, una persona bien, se siente bien, ¿entiendes? Uno, Sí. porque es ahí, casa de Dios, puerta del cielo, donde los ángeles van ahí, te ministran La allí. escalera, donde dice de Jacob, ¿no? Sí, te imaginas, Jacob tenía esa piedra ahí. Sí. Y nosotros tenemos un cuarto donde los ángeles Lo suben y bajan importante es la ahí. actitud, porque él encima de una piedra mira lo que pasó, claro. La actitud cambia todo. Va juntos. Entonces, seguimos leyendo, hermano. Ya, aplicación 12. ¿Cómo podemos aprender a orar debidamente en público? Ay. con la práctica en privado? Amén. Haciéndolo en secreto con Dios. Ahí no caemos en la tentación de ser como los fariseos. Todo lo que uno hace, todo lo que yo hago, yo no quiero nada de las personas. Yo no quiero un gracias, está bien, pero no me venga a dar dinero, nada. ¿Por qué? Porque yo sé que mi recompensa yo quiero de arriba. Amén. Mi recompensa. Dios es mi testigo.
todo lo que yo hago, yo no pido dinero, yo quiero lo de arriba. Amén. Pero también pienso que no debemos de estar alabando a los hombres, pero tampoco hacer malos comentarios para derribar a esa persona tampoco, porque por ejemplo, que si él está, por ejemplo, ya el hermano sabe que lo hacemos de broma, que no es de verdad, lo de Alberto, ¿no? Usted no se siente mal, ¿verdad? No, pero hay personas que a lo mejor una persona que venga nueva a la iglesia, que no tenga mucha experiencia, la ponen a orar, por ejemplo, en un retiro. Ya. Si la persona no tiene un grado de madurez o lo que sea, o ahora sí, puede ser que para sus ojos no es maduro, pero ante Dios esa persona tiene otra condición, espiritualmente. No estar, tú sabes, poniéndole, ay, qué mal, usted sí o no está bien eso, porque... no, de verdad, porque eso no edifica. Sabes que... Eso no edifica a nadie, eso es lo que puede derribar a una persona y traerla abajo. Hablando tú así, me recuerda ahora, Claro. hace tiempo, en el Facebook, Ajá. compartieron conmigo una anécdota de una señora muy humilde. Ella vivía en un pueblito muy apartado de la ciudad. Entonces ella fue a la ciudad para buscar un médico porque su hija estaba mala, su niña estaba mala, su nieta. Entonces ella no consiguió un médico, entonces ella escuchó que había un señor ahí en la iglesia que la podía ayudar. Entonces ella fue y se arrodilló a orarle al Señor. Ella oró en voz alta y le dice, Señor, sana a mi hija, ve, visítala, mira, la llave está abajo del tapetito, la cosa se llama el tapetito rojo. La llave está Al Señor abajo le del digo así. tapetito rojo, sí, a la El Señor figura sabía. de la iglesia católica. Entonces habían un grupo de señoras, ¿sabes? Había que siempre están en la iglesia. Y se burlaban de que esta no sabe ni orar, mira cómo ora. El sinónimo de la enseñanza es que no es como dice el Señor, oraciones largas. La señora fue y derramó su corazón humildemente. Y ella con la inexperiencia que tenía le oró así. Sí, oró como Habló. ella sabía, así humildemente, no una persona letrada, una pequeña oración de corazón. Sí. Y al final cuando ella regresa a la casa, encuentra a la niña jugando, la dejó muy mala, muriendo. Y le dice, el doctor vino y dice, sí, el Señor vino y dijo que te dejó la llave debajo del tapetito. Entonces que el Señor eso fue, Mira, pues, la sanó y le dejó la llave. Yo siempre pienso que si tú no vas a decir algo que va a edificar a alguien, mejor quédese callado. Porque para hablar algo que no edifica, que dañe, mejor con la boca callada. No, Entonces, por eso, pero de ese milagro, por eso que el Señor obra, Sí. que la intención, el Señor ve la intención, La del intención del corazón. corazón. La señora no fue orando como esa gente que sabe mucho de letra, una oración larguísima, no, ella habló con Dios. habló con Dios Eso es la sencillamente. oración, hablar con Eso Dios. es la Pero oración. esa es la iglesia lo que tiene que aprender, Amén. que hay personas que están creciendo y hay que Exacto. tener sabiduría cómo Exacto, hablar, decir que- las cosas, ¿no? Que cada quien Pero- tiene su manera de orar, el Espíritu Sí. Santo va a guiar a esa Porque el Espíritu persona. Santo te guía porque él tiene que orar. Por ejemplo, yo el domingo cuando dirigí el culto, y yo íbamos a cerrar ya, y algo me dijo la hermana Rosa Jiménez. Y yo dije, ay, tenemos que orar por ella, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y yo no soy, usted me ha visto a mí orando dije, por gente públicamente. Yo nunca oro, yo siempre oro por las personas en mi casa. Ya. Porque yo, No, pero ese es que es primera vez que tú lo haces. sí, primera vez yo Entonces, dirigí un culto. Pero por eso, bueno, yo me imagino que una persona, por ejemplo, hermana Naomi, todo lo que son nuevas, Ajá. nosotros los corregimos, le decimos, hermana, para la próxima vez usted hace esto, lo otro, y uno tiene que estar abierto para recibir Claro, corrección. porque si no lo hace bien, claro. Pero no gritando en el público, Diana, es otra cosa, ¿eh? Pero uno tiene que estar también flexible en el sentido que estar abierto para poder recibir corrección también. Sí, claro. Es importante. Discernir cuando la corrección es para edificación Ah, bien, o cuando bien. es para otra cosa. Porque sabemos que nosotros al empezar el culto, nosotros alabamos a nuestro Rey. Ujú. Es importante, es el primero que nosotros hacemos, venimos en su presencia y empezamos a alabarle. Quizás menos palabra, al menos que el Espíritu Santo te usa para decir Otra algo, cosa, sí. pero la alabanza no puede dejar caer. Al entrar en su presencia, Él es digno de nuestras alabanzas. Amén. Entonces, al alabarle en ese momento con nuestros labios, con lo que tenemos en ese momento, Y por eso dice la Estamos en su palabra presencia. misma dice, entrar por mis atrios con acciones de alabanza, gracia, de alabanza. de gracia. Sí. La oración y Entonces son cosas que uno aprende, ¿no?
Pero también si no sucede, hermana, usted tiene que estar espiritualmente para poder recuperarse y decir, bueno, ya, el persona me habló, pero no debería, pero usted lo aprendió, que usted no lo va a hacer a otro. Claro, pero no hacerlo a otro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cuando nos corrige, es no decir, entonces yo me voy. Entonces dime, ¿cómo llegamos? Nunca. ¿Entiende? Entonces, no es fácil que una persona te corrige, pero es mejor que sea corregido por un hermano que tú sabes, o hermana que te quiere. Y si no lo ha hecho bien, bueno, vosotros que sois espirituales, restaurarle con ¿entiende? espíritu de Bueno, la mansedumbre. palabra espiritual ahí. A veces sí, también- es muy espiritual eso. A veces también hay que tener sabiduría, ¿no? En el sentido que cuando se corrija, sea yo, sea quien sea, Sí. si yo hago cosas, usted me llama y dice, mira hermana, esto, aquello. Porque normalmente prudencia, los seres humanos no nos gusta que nos corrijan como No. vamos a poner delante de todo. Yo a Jeffrey, No. vamos a poner, yo pongo a Jeffrey ejemplo. Aquí Jeffrey me hace algo, yo sí, mira Jeffrey. No, yo en la casa cuando tengo Sí. solo, yo me siento con Jeffrey, Toma yo la hablo con parte, él y sí. él entiende. Sí. Pero ahí hay que tener sabiduría. No, por eso por eso al hacer eso, no importa que el pastor o líder, uno lo lleva a hablar con esa persona y dice, mira, la forma que usted hace me hirió, ¿entiende? La forma, su actitud me hirió, me sintió mal y yo casi no, me desarrollé como no muy segura y en un miedo, no sé, para pararme ahí por su comentario. Entonces, yo no sé por qué tú lo has hecho así. La próxima vez, por favor, tómame aparte y habla conmigo. Así debería ser, ¿entiendes? A veces la gente todavía no tiene eso. Mire, Nelly, Hay siempre que hablar para resolver las cosas. Nelly comenzó que se bautizó fue el otro día. Nelly está creciendo, una comparación. Sí, sí. Cuando ella se puso a dirigir, cuando se puso la primera vez a dirigir el culto, Acá me tenéis. no, yo sé, entonces ella me dice, hermana, ¿cómo ella lo llama? Mira, lo que el Espíritu te diga, Sí, y ella va y va cada día va más creciendo, ¿te entiendes? sí. Y ella va aprendiendo cada vez Claro. más. Buenas ilustraciones. Claro. No, Y pero la palabra misma también dice, pero recuerden que la palabra dice que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Por eso el Señor dice, el que come, come para Dios, y el que no come, para Dios también no come. No, sí, sí. Es decir, si tú haces una cosa con tu intención y el corazón para Dios, que no haya sido para mí, yo la vea que, bueno, no la hizo como la hizo Josefina, pero lo importante es que como ella lo hizo, era para Dios y a Dios le agrada. De la otra forma como la hace la otra persona, también a Dios le agrada Sí, como la hace esa pero otra persona. una cosa sí, hermano, que hay una organización. Ujú. Una organización no todo el mundo hace como quiera. Ya, Entonces, por eso hay estructura. Una estructura en el sentido que, por ejemplo, te imaginas, como es primera vez o segunda vez lo entendemos, y no es siempre lo mismo, es esencial, por ejemplo, a empezar el culto a alabar. Eso es primordial. Pero, por ejemplo, hermana Nelly, por ejemplo, oró, qué lindo, es ver al primera vez, oró, pero su hija a mí me estaba al lado mío, empezó a orar por la familia, porque tenía que orar por la ofrenda, y empezó por la familia, para eso, para la otra. Pero es normal que primera vez, pero yo pienso que la hermana Noemí mismo la ha dicho, ¿no? Que tiene que orar solamente porque ahí para Por la ofrenda. ofrenda. Sí, pero qué lindo ver cuando eso suceda, pero la próxima nosotros no vamos a decir, Nelly, no, eso, no. Mire, yo la puse por ofrenda, fue. No, porque la próxima vez va a decir, no, yo no voy a pararme allí más, ¿entiendes? Hay que tener sabiduría cómo hablar con la gente que están empezando esto. Amén. Así, y si todavía hay algo ahí, habla con esa persona y arréglalo para que la gloria del Señor desciende en los domingos en el culto. Amén. Amén. Sí, hermano, terminando. Faltan 5 Vamos a minutos. quedar ahí porque ya faltan Ay, 5. sí. Terminamos este pedazo donde yo no sé La qué página ustedes- 26. Vamos a terminar Amén. entonces, la página 26. Dice así.
Los creyentes llenos del Espíritu con frecuencia oran juntos. Esta es una manera en que los creyentes pueden encerrarse con Dios, aun cuando estén en un grupo de personas. Es una bella experiencia cuando los creyentes oran juntos. Muchas veces, el orar juntos, los creyentes sienten el Espíritu de Dios y alaban al Señor y hablarán en lenguas. Con hablar en lenguas queremos decir adorar en el Espíritu, Amén. en una lengua que da Dios y que nadie entiende, a menos que sea interpretada. Este es un don espiritual del que puede leer en 1 Corintios 14. Es un don para el creyente que tiene fe para recibirlo y es una gran ayuda en la adoración. Amén. Cuando esto sucede, todos son bendecidos y Dios es glorificado. ¿Y qué de la oración en privado? Jesús dijo que entráramos en nuestro cuarto y que cerráramos la puerta. Dijo que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Mateo 6:6. Jesús se estaba refiriendo más a un estado de la mente, más que a una habitación con puerta. Amén. Lo importante es que podamos estar a solas con Dios. Se puede estar a solas con Dios donde quiera que se encuentre. Algunos oran con más libertad cuando van andando en un bosque, otros prefieren un cuarto alejado de los demás. Algunos pueden orar a solas, aunque haya otros a su alrededor. Lo importante es estar a solas con Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de lo que Jesús ha enseñado a sus discípulos? Aleluya. Aquí en el Nuevo Que 26. podemos, Aquí, amén. aleluya, que en la oración podemos orar sencillamente, no tenemos que pararnos y hacer extensas oraciones para que nos escuchen. Ni para impresionar a los demás. Exacto, para que nos escuchen como que somos lo máximo. Y que el Espíritu Santo nos va a guiar en la oración y como dice la palabra, es el que nos guía a toda la verdad en Cristo Jesús. Amén. Josefina, ¿qué aprendió de lo que Mucho. Jesús puede mencionar algo? A mí hay dos palabras nada más que me quedan en esta lección hasta ahora. Dos palabras. Aprendí que debemos siempre ser sencillos, Humilde. humilde en todo lo que hagamos, que sea para Dios, ¿no? En eso. Y eso y más cosas. Amén. ¿Nomi? Orar en secreto con el Padre para que después pueda dar bien en público. Amén. Está muy bien. Diana. Que no hay que ser hipócrita y no tener como esa fe fingida, sino una fe auténtica, no para que no vean que somos espirituales, sino que espiritualmente desde dentro, lo que usted tiene dentro sale afuera, Amén. porque Amén. la hipocresía No va, ¿verdad? no va para ninguna parte. Marte. Oh, yo. Así mismo que yo muera total y que sea yo bastante humilde, sencillo, hablar con Dios y no importando lo de que me escucho o no me escucho, y no más bien un contacto con humildad, como el Señor quiere, ¿usted ve? Entonces luego, como dice la hermana Naomi, y en público sí se puede manifestar, pero es los frutos, en realidad no es que uno quiera. Porque tampoco, si estamos pendientes, que no. Es que hay que seguir sencillo siempre, afuera, dentro, donde quiera, humilde. Sí. Matar ese yo. Ese libro va sobre oración y adoración. Él fue el primero. El primero, rey. Eso fue tan después se me olvidó.
El oro largo. No digo largo, por eso no entendí. Ah, bueno, yo entendí. Ella tampoco escuchó. ¿No? ¿A dónde estaba yo? Él fue el primero. Fue primero. Yo dije que... Ahí fue la pregunta. ¿Dónde Está estaba tu grabado, mente? está grabado. Tu corazón. Amén. No, mira, la oración y adoración, esa trata importante que son esas dos palabras, oración y buena actitud. Amén. La oración y actitud van juntos. Tú no puedes venir con una actitud mala delante del Señor y creer que tú vas a recibir algo. O sacar algún provecho del Señor para manipular a otro. El Señor no, tú estás orando a otro Dios Dios. no puede ser burlado. Está orando a No otro se Dios. engañe. Porque Dios es santo. Amén. Entonces, esa parábola es poderosa para mostrar a nosotros que siempre está bien para orar. Es importante, indispensable tiene que orar. Pero la actitud del corazón tiene que estar muy bien. ¿Cómo es del corazón? ¿Cómo dice? De la actitud del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué se dice? Y el De la lleno. abundancia de La la abundancia del corazón habla la boca. Sí, sí. Entonces, hermanos, La palabra dice que uno da fruto según su naturaleza. y una persona que ha salido de la presencia de Dios, tú lo puedes percibir, tú lo puedes ver cuando ministra, cuando dice lo que dice. Tú dices, no, eso es de Dios, ese es, el Espíritu Santo te muestra. Por eso dice, cuando tú oras, cuando una persona siempre está orando en su casa, de repente puede ver cosas y te dice, y edifica la iglesia. Es importante esa comunión. Entonces, no cómo oramos, no dónde oramos, pero cómo oramos. Claro. Con cuál intención estamos orando. Estamos orando, como dije, para recibir dones, para gloriar a mí. No. Hay que ver, porque hay personas que entran en ayuno también, pero ese es peligroso también. Entrar en ayuno, en oración, pero no leen la palabra. En ayuno, aguantando hambre, pero no leen la palabra. O con el teléfono ahí en ayuno. Entonces, ¿cómo llegamos? Entonces también Sale es... peor del ayuno porque sale con dolor de cabeza y con mal humor también. Pierde tiempo. Y Ya tú algunos sabes. salen endemoniados de allí. Ah, yo pensé que era yo que lo pensaba. Puede ser No, una persona en hay ayuno. personas que pueden salir endemoniados de eso. Claro. Y rabioso. Si tú ayunas mal, Rabioso. con mala En intención, los ojos tú se lo ves. te puede, eso puede. Yo escuché también a un ex brujo hablando de eso. ¿Sí? Sí. Mira, yo no había escuchado, pero con mi hermana Josefina hablé de sobre Se eso. puede. Yo dije, Josefina, pero yo estoy mal. O hay personas que Yo ayunan lo he y están peor después del ayuno. Sí, yo lo he visto. Ah. Porque ayunan mal y ayunan siendo, por ejemplo, su corazón no está bien en el Señor. Algo humillado. Esa es la llave. Bueno, hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Vamos a orar para despedir este hermoso estudio bíblico. Amén. Amén. Usted, ¿dónde quedamos? 27, ¿no? Era? No se Sí, me apretaron este quedamos en la minuto que casi no se ve. Está como viejo, como que no lavaron. Por eso yo No no lo tiene- quise. ah, Por eso yo no lo Sí, quise. yo tengo en la casa, Ah, lo que pasa es ok, que no ok. lo pude traer, no me... quedamos yo tengo en página 28. La 27. En la 27. Ah, ok, 27. Nos quedamos en la 27 en la aplicación 13. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Padre, Jesús. Te damos la honra, la gloria y alabanza. Gloria es tuya, Señor. Te damos las gracias, Espíritu Santo, aleluya, por enseñarnos, Señor, aleluya, por activar nuestra fe cada día, Señor. Espíritu Santo, gracias te doy, Dios mío, aleluya, Padre, porque por estar con nosotros, porque sin ti no podemos nada, no sabemos nada, no somos nada, Señor, sin ti. Espíritu Santo, gracias. Padre, gracias. Jesús, gracias, aleluya, por revelarnos a nosotros, Señor, aleluya, tu presencia. Ayúdanos, Señor, aleluya, a mantenernos firmes, Dios mío, Padre. Señor, aleluya, ayúdanos, Señor, a afirmarnos cada día, Dios mío, en tu camino, Dios mío, aleluya. Y danos, Señor, cada vez más luz de tu palabra, Señor. Y también, Señor, Padre Santo, ayúdanos a poner tu palabra en práctica. Dios mío, ayúdanos a seguir llenándonos más de ti, Dios mío. Dios mío, para que tú nos puedas usar, aleluya, donde quiera, Dios mío, aleluya, Padre.
y que nuestra actitud, Señor, sea humilde, Dios mío, reconociendo que tú, aleluya, Padre, haces la obra en nosotros. Padre, gracias te doy, Señor. Te pido una bendición, Dios mío, por aquellos que no podían estar. Dios mío, bendice y restaura y sana, Dios mío, Señor, todos aquellos que están enfermos. Señor, aleluya, Padre. Te doy las gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Sigue bendiciéndolos cada día más. Y llénanos cada día más de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.